A poco más de 2 kilómetros de una ciudad inglesa de decenas de miles de habitantes, en el estuario del Támesis, hay 3 mástiles oxidados que sobresalen del agua. Llevan ahí 80 años. Cualquiera que tome el ferry o mire desde el paseo marítimo de la localidad de Sheerness los ve, marcados con boyas amarillas y rodeados por una zona de exclusión que ningún barco puede cruzar. Parecen los restos inofensivos de un naufragio viejo. No lo son. Debajo de esos mástiles está el casco partido de un barco de carga estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, el SS Richard Montgomery. Y dentro de ese casco, en sus bodegas inundadas, sigue habiendo alrededor de 1.400 toneladas de explosivo, bombas de aviación, cargas de demolición, munición cargadas en 1944 y jamás retiradas. Es, probablemente, el objeto individual más cuidadosamente vigilado y menos tocado de todo el Reino Unido. Un barco al que, literalmente, nadie se atreve a subir. Porque las dos únicas cosas que se pueden hacer con él, retirar la carga o dejarla donde está, son, las dos, malas ideas. Y la ingeniería lleva 8 décadas sin encontrar una tercera. Es tan conocido en el Reino Unido que se ha convertido, casi, en un miembro más de la comunidad local. Aparece en las noticias cada vez que hay una inspección. Tiene su propia zona de exclusión en las cartas náuticas. Y hasta se le ha llegado a llamar, con ese humor negro tan británico, el barco que podría llevarse por delante Sheerness. Y sin embargo la mayoría de la gente del mundo no ha oído hablar de él jamás. Un barco cargado con el equivalente a una fracción significativa de una bomba atómica pequeña, en potencial explosivo convencional, a 2 kilómetros de una ciudad, en uno de los países más densamente poblados de Europa, y es prácticamente un secreto fuera de las Islas Británicas. Hoy abrimos el Richard Montgomery pieza por pieza. ¿Cómo se construyó? ¿Por qué se partió? ¿Qué lleva exactamente dentro? ¿Y por qué el problema que plantea no tiene, a día de hoy, una solución buena? Pieza por pieza. Para entender por qué el Richard Montgomery acabó donde acabó, hay que entender qué clase de barco era. Y era un tipo de barco muy especial, un Liberty Ship. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, tenía un problema logístico gigantesco. Había que llevar millones de toneladas de material a través del Atlántico, a Europa, y los submarinos alemanes hundían los mercantes más rápido de lo que se podían construir. La solución no fue construir barcos mejores, fue construir barcos más rápido de lo que el enemigo podía hundirlos. El Liberty Ship era la respuesta, un carguero de diseño deliberadamente sencillo, de unos 135 metros de eslora, feo, lento, sin lujos, pensado para una sola cosa: fabricarse en cantidades enormes y a toda velocidad. Y aquí viene el dato que lo define. Se construían soldados, no remachados. Hasta entonces, los cascos de acero se ensamblaban remache a remache. Un proceso lento que exigía obreros muy cualificados. Los Liberty se soldaban, se prefabricaban secciones enteras del barco en distintos talleres, y se unían con soldadura, un método mucho más rápido que permitía usar mano de obra con poca experiencia, incluida una cantidad enorme de mujeres que entraron a los astilleros durante la guerra. El resultado fue una hazaña industrial sin precedentes. Se construyeron más de 2.700 Liberty Ships. En el punto álgido de la producción, un astillero llegó a ensamblar uno entero en menos de 5 días, como demostración propagandística. La media rondaba las semanas. Estados Unidos estaba, literalmente, imprimiendo barcos. Y conviene entender por qué esto importaba tanto, porque es pura matemática de guerra. La estrategia alemana en el Atlántico se llamaba guerra de tonelaje. La idea de que si los submarinos hundían más toneladas de barcos de las que los aliados podían construir, Gran Bretaña, una isla que dependía por completo de lo que le llegaba por mar, acabaría estrangulada. Comida, combustible, munición, tropas, todo cruzaba el Atlántico en barcos. Y durante los peores meses de 1942, los submarinos iban ganando esa carrera. Hundían mercantes más rápido de lo que salían de los astilleros. El Liberty Ship le dio la vuelta a esa ecuación por la fuerza bruta de la producción en masa. No importaba que fueran feos, lentos, o que alguno se perdiera. Importaba que salían de las gradas más rápido de lo que el enemigo podía hundirlos. Fue, en el fondo, una victoria industrial antes que naval. La fábrica derrotó al torpedo, pero cada uno de esos barcos, recordémoslo, era una caja de acero soldada a toda prisa por trabajadores que en muchos casos aprendían el oficio sobre la marcha. Y esa prisa dejó una herencia peligrosa. Pero la soldadura rápida tenía un precio, y es un capítulo importante de la historia de la ingeniería.
Algunos Liberty Ships se partían por la mitad, sin más, sin torpedo, sin tormenta. Varios se quebraron en dos limpiamente, a veces amarrados en puerto, a veces en aguas frías. La causa, que se entendió del todo años después, era una combinación de tres cosas. El acero de la época se volvía frágil con el frío. Las soldaduras continuas creaban un camino ininterrumpido, por el que una grieta podía recorrer el casco entero, sin nada que la detuviera en un barco remachado. Una grieta separa al llegar a la junta entre dos planchas, y ciertas esquinas del diseño, como las de las escotillas, concentraban tensiones. Junta un acero frágil, una soldadura continua y un punto de concentración de tensión, y tienes una grieta que puede partir un barco en dos. Guarda esa fragilidad estructural. Va a ser el centro de esta historia. El SS Richard Montgomery se botó en 1943. En agosto de 1944, cruzó el Atlántico cargado hasta arriba de munición fabricada en Estados Unidos, con destino final las fuerzas aliadas que combatían en Francia tras el desembarco de Normandía. Llegó al estuario del Támesis para esperar la formación de un convoy que lo llevaría a través del canal. Y aquí empezaron los errores. El barco iba muy cargado. Algunos análisis posteriores señalan que su calado era mayor de lo prudente para las aguas a las que lo mandaron. Se le asignó un fondeadero en una zona del estuario conocida por sus bancos de arena, el Nore, y quedó anclado sobre uno de esos bancos. El problema del estuario del Támesis es que tiene mareas grandes. Cuando bajó la marea, el barco, demasiado cargado y demasiado pesado, se posó sobre el banco de arena. Y el casco de un Liberty Ship no estaba diseñado para soportar su propio peso apoyado en un punto, fuera del agua que normalmente lo sostiene por todas partes a la vez. El casco empezó a crujir. Con la marea baja, la proa quedó apoyada en el banco mientras la popa seguía en agua más profunda, y esa flexión, exactamente el tipo de tensión que los Liberty Ships no toleraban, hizo su trabajo. El casco se agrietó. Empezó a entrar agua en las bodegas de proa. Vale la pena detenerse en la física de ese momento, porque es el corazón del despiece de esta historia. Un barco flotando está sostenido por el empuje del agua a lo largo de toda su quilla, de forma uniforme. Es como una viga apoyada en toda su longitud. Pero cuando la proa se posa en un banco de arena, y la popa queda colgando en agua profunda, el barco deja de estar apoyado por igual. Ahora es una viga sujeta por los extremos con un peso enorme, la carga de las bodegas centrales tirando hacia abajo en medio. Esa configuración genera una tensión brutal en la parte central del casco, justo donde están las escotillas de las bodegas. Y las escotillas eran, precisamente, el punto débil del diseño Liberty. Sus esquinas cuadradas concentraban la tensión como la muesca de un papel que quieres rasgar. Junta eso con un acero que se fragilizaba y unas soldaduras continuas que ofrecían una autopista sin peajes para una grieta, y tienes la tormenta perfecta estructural. La grieta apareció donde tenía que aparecer, y se propagó. No fue mala suerte, fue el defecto de fábrica del Liberty Ship encontrándose con la carga y la marea equivocadas. Se organizó una operación de emergencia para descargar la munición antes de que fuera peor. Y aquí hay un detalle humano que merece contarse. Los estibadores que subieron a bordo a sacar bombas de un barco que se estaba partiendo, sabiendo lo que había en las bodegas, hicieron un trabajo de una sangre fría notable. Trabajaron a destajo, contrarreloj, sobre un casco que crujía bajo sus pies, extrayendo munición viva de un pecio en proceso de romperse. Consiguieron sacar aproximadamente la mitad de la carga, pero el tiempo y la estructura jugaban en contra. Antes de que pudieran terminar, el casco cedió del todo. El barco se partió de forma irreversible por la zona de las bodegas, se inundó, y se asentó en el fondo del banco, en aguas tan poco profundas que gran parte de la superestructura y los mástiles quedaron por encima de la línea del agua. La operación de rescate tuvo que abandonarse. Seguir sacando munición de un pecio ya partido e inestable era demasiado arriesgado. Con la operación de descarga a medias, quedó dentro, la otra mitad, alrededor de 1.400 toneladas de explosivo neto, repartidas en las bodegas, bajo el agua. Para hacerse una idea de la magnitud, esa cantidad es comparable, en energía, a una fracción considerable de la bomba atómica de Hiroshima, solo que en explosivo convencional, y a ras del agua, junto a una ciudad habitada. Y ahí sigue. No hubo, en aquel momento, una gran alarma pública. Era plena guerra, el barco estaba en aguas poco profundas, y aparentemente estable, y había prioridades más urgentes que un pecio cargado en un estuario. La decisión implícita fue la que se ha mantenido durante 80 años, dejarlo donde está y vigilarlo. Vamos a abrir las bodegas, con cuidado.
Lo que quedó dentro del Richard Montgomery no es una masa uniforme de explosivo. Es munición fabricada. Principalmente bombas de aviación de distintos tamaños, además de cargas de fragmentación, detonadores y otros componentes. La cifra que se suele citar es de unas 1.400 toneladas de explosivo neto, dentro de un total de varios miles de toneladas de munición contando las carcasas metálicas. Para entender el problema hay que distinguir dos cosas que la gente confunde: el explosivo principal y el iniciador. El explosivo principal de una bomba, el relleno que produce la gran detonación, es, por diseño, sorprendentemente estable. Está pensado precisamente para que no explote por un golpe, una caída o un incendio. Una bomba tiene que poder transportarse, cargarse en un avión y soltarse sin estallar hasta que su espoleta lo ordena. Ese relleno principal, 80 años bajo el agua fría del estuario, es en gran parte el elemento menos preocupante. El problema son los iniciadores y los detonadores. Son las piezas pequeñas y sensibles cuya función es arrancar la reacción. Y algunos compuestos iniciadores, con el paso de las décadas y la corrosión, pueden volverse más inestables, no menos. Además, la degradación de ciertos explosivos puede formar cristales sensibles al roce. Y ahí está la trampa central de este barco, la que lo diferencia de una simple bomba vieja: el tiempo no lo hace más seguro. En algunos aspectos lo hace menos seguro. El acero de las carcasas se corroe y adelgaza. Los componentes se degradan. Y todo ello dentro de un casco que también se está corroyendo y debilitando, en un estuario con corrientes, mareas y tráfico marítimo alrededor. No es una bomba que se está desactivando sola con los años. Es un problema químico y estructural que evoluciona, lentamente, en una dirección que nadie controla. Hay un factor más, y es el que más quita el sueño a los ingenieros: la compactación. Cuando una gran cantidad de munición está apilada y fusionada en un espacio cerrado, existe el fenómeno del orden de detonación en masa. Si una sola bomba, por el motivo que sea, llegara a detonar, la onda de choque podría iniciar a sus vecinas, y éstas a las siguientes, en una reacción en cadena que haría estallar el conjunto casi simultáneamente. Es la diferencia entre que se caiga una ficha de dominó y que se caigan las 1.400 a la vez. Por eso la cifra que importa no es cuántas bombas hay, sino qué pasa si una sola falla. Y en un pecio donde las municiones están corroídas, fusionadas y en contacto físico unas con otras, esa cadena es exactamente el escenario que hace que nadie quiera meter la mano dentro. Añade el entorno. El estuario del Támesis es una de las vías navegables más transitadas de Europa, con puertos comerciales importantes cerca. Alrededor del pecio pasan, a diario, buques de carga enormes. La zona de exclusión existe precisamente porque el mayor riesgo identificado no es la química de las bombas, sino un factor humano: que un barco grande pierda el gobierno, se salga de su rumbo y colisione con el pecio. Una colisión así aportaría, de golpe, la energía que 80 años de quietud han evitado. Y aquí llega la pregunta que cualquiera se hace: si es tan peligroso, ¿por qué no lo retiran y ya está? La respuesta es lo que convierte a este barco en un caso de estudio de ingeniería, y no en una simple anécdota. Sobre el papel hay tres opciones, todas se han estudiado. Ninguna es buena. Opción 1. Retirar la munición, enviar buzos y especialistas a sacar, pieza a pieza, las bombas del interior del pecio. El problema es el estado de todo. Las bombas llevan 80 años dentro de un casco que se ha partido, se ha llenado de sedimento, se ha corroído, y en el que las propias municiones están fusionadas entre sí, oxidadas y, en algunos casos, con los componentes degradados. Manipular a mano, bajo el agua, con visibilidad casi nula, munición corroída y potencialmente sensibilizada, es exactamente el escenario que un artificiero describiría como pesadilla. Cualquier operación de retirada implica tocar las bombas y tocarlas es el riesgo que se intenta evitar. La propia intervención para hacerlo seguro podría ser lo que lo hiciera detonar. Opción 2. Detonarlo de forma controlada donde está. Hacerlo explotar a propósito, en condiciones planificadas, para acabar con el problema de una vez. Esto se descartó por lo que provocaría. Un estudio que se cita a menudo, publicado por New Scientist en 2004, basándose en informes oficiales, modeló las consecuencias de una detonación del total de la carga. Las estimaciones hablaban de una columna de agua y escombros lanzada a gran altura, una onda expansiva capaz de romper ventanas en toda la ciudad de Sheerness, y el efecto más citado, una ola, una pequeña marejada, que se propagaría por el estuario. Insisto en que son estimaciones, con mucha incertidumbre,
y no una predicción exacta. Pero incluso en el mejor de los casos, detonarlo a propósito a 2 kilómetros de una ciudad es difícil de justificar. Opción 3. No hacer nada. Vigilarlo y esperar. Y esta es, por increíble que parezca, la que se ha elegido durante 8 décadas. Es la política oficial. No tocar el pecio, mantener una zona de exclusión permanente marcada con boyas, prohibir el fondeo y el buceo, y monitorizar el barco constantemente con sonar de alta resolución, para detectar cualquier cambio en su estructura. La lógica es fría pero coherente. Mientras nadie lo toque y el casco no colapse, el riesgo de una detonación espontánea, aunque no es cero, se considera bajo. El mayor peligro no es que explote solo, es que alguien o algo interfiera, un barco que se salga de rumbo y colisione, un acto deliberado, o el propio colapso del casco degradado desplazando la carga de golpe. Y conviene ser honesto con la incertidumbre, porque este canal se debe al rigor. Nadie sabe con seguridad qué pasaría. Hay expertos que sostienen que buena parte de la munición, tras 80 años sumergida, se ha degradado hasta el punto de que una detonación completa y simultánea del total es improbable, y que un incidente sería mucho más limitado de lo que sugieren los peores modelos. Y hay otros que advierten justo lo contrario, que la degradación introduce inestabilidad y que no se puede descartar el peor escenario. La verdad es que no se ha hecho ni se hará el experimento que lo resolvería, por razones obvias. Se trabaja, por tanto, sobre estimaciones y prudencia, no sobre certezas, y cuando lo que está en juego es una ciudad, la prudencia gana. Este es, en el fondo, un problema de gestión del riesgo en estado puro, una probabilidad que se cree baja, multiplicada por una consecuencia potencial enorme. Y con esa multiplicación, aunque la probabilidad sea pequeña, el resultado obliga a tratarlo con el máximo respeto. Es decir, la mejor opción de ingeniería disponible, tras 80 años de análisis, es dejarlo exactamente como está y rezar para que nada lo perturbe, no porque sea una buena opción, porque las otras son peores. Durante décadas, esta política de no tocar fue relativamente estable. Pero hay una parte del barco que sí ha obligado a actuar: los mástiles. Los 3 mástiles que sobresalen del agua son la parte visible del pecio, y llevan 80 años corroyéndose a la intemperie. El problema es que están unidos estructuralmente al resto del barco. Si un mástil, debilitado por la corrosión, se derrumbara, el golpe y la vibración transmitidos al casco, y potencialmente a la carga, eran una preocupación real. Por eso, en años recientes, las autoridades británicas emprendieron una operación delicadísima: recortar los mástiles, para reducir su altura y su peso, disminuyendo el riesgo de un colapso descontrolado. Se hizo con extremo cuidado, con estudios previos para asegurar que el trabajo en los mástiles no transmitiera energía peligrosa al casco. Fue, en la práctica, la intervención más invasiva que se ha atrevido a hacer nadie sobre este barco en 80 años, y se limitó a la parte que asoma del agua. El coste y la cautela de aquella operación dan la medida del problema. Trabajar sobre un pecio de ese tipo no es como reparar cualquier estructura. Cada corte, cada vibración, cada máquina que se acerca, tiene que estudiarse por si transmite energía a la carga. Se emplearon técnicas para cortar el metal con la mínima vibración posible. Se modeló de antemano cómo respondería el casco. Y todo se hizo en ventanas de tiempo y marea muy concretas. Recortar 3 palos de acero se convirtió en un proyecto de ingeniería de alta precisión, con un presupuesto considerable solo porque estaban conectados, a través del casco, con 1.400 toneladas, que nadie quiere perturbar. Piénsalo así: si simplemente acortar los mástiles exige ese nivel de cuidado, imagina lo que supondría retirar las bombas. Esa desproporción, meses de planificación para tocar los palos, imposibilidad práctica de tocar la carga, es la mejor forma de entender por qué el barco sigue exactamente donde cayó en 1944. Ese detalle lo dice todo. En 8 décadas, lo máximo que la ingeniería se ha permitido tocar del SS Richard Montgomery son los palos que sobresalen, y aún eso exigió meses de planificación y un nivel de precaución extraordinario. Y mientras tanto, el reloj de fondo sigue corriendo. El casco se sigue corroyendo. El sedimento se sigue moviendo. Los sonares siguen tomando imágenes año tras año para vigilar si la estructura cede. El barco no está en equilibrio permanente. Está en una degradación lenta y vigilada, y en algún momento del futuro, dentro de años o de décadas, habrá que volver a decidir qué hacer, probablemente cuando el casco esté aún más frágil, y las opciones sean aún peores. El problema no está resuelto, está aplazado.
El SS Richard Montgomery es, en cierto modo, el barco que resume una guerra entera. Fue producto de la prisa. Un Liberty Ship soldado a toda velocidad, con la fragilidad estructural que esa prisa traía consigo. Fue víctima de un error de gestión, sobrecargado y fondeado sobre un banco de arena que lo partió, y quedó convertido en un problema que 80 años de ingeniería no han sabido resolver, no por falta de medios, sino porque el propio problema no tiene una salida buena. Hay algo que da que pensar en ese barco. Vivimos rodeados de la idea de que cualquier problema técnico, con suficiente dinero y suficiente tecnología, se puede resolver. El Richard Montgomery es la excepción incómoda. Un caso en el que la respuesta más inteligente que han sabido dar los expertos es no hacer nada, con mucho cuidado, indefinidamente. A 2 kilómetros de allí, la gente de Sheerness vive su vida con normalidad. Toman el ferry, pasean por el malecón, y de vez en cuando miran esos 3 mástiles oxidados asomando del agua, tan familiares que casi han dejado de verlos. La mayoría convive con ellos sin darle mayor importancia, que es, probablemente, la única forma sana de vivir al lado de un problema que no depende de ti. Y hay algo casi filosófico en ese barco, si te paras a pensarlo. Es un objeto que existe en una especie de tiempo detenido. La munición que lleva dentro se fabricó para ser usada en una semana concreta de 1944, para una operación militar que hace 80 años que terminó. Esas bombas nunca cumplieron su misión, nunca cayeron sobre su objetivo, nunca se gastaron. Se quedaron congeladas en el instante anterior a su propósito, esperando en el fondo de un estuario mientras el mundo entero cambiaba por encima de ellas. La guerra para la que se fabricaron acabó, se reconstruyó Europa, cayó un muro, nacieron generaciones enteras, y ellas siguen ahí abajo, en el mismo sitio, con la misma carga, esperando. Es un fragmento de la Segunda Guerra Mundial que, técnicamente, todavía no ha terminado. El barco sigue ahí, cargado, vigilado, quieto, un pedazo de 1944 que nunca terminó de descargarse, esperando en el fondo del Támesis a que alguien, algún día, tenga que tomar la decisión que todos han preferido aplazar. Y mientras esa decisión no llegue, la mejor ingeniería del mundo seguirá haciendo lo único que sabe hacer con este barco: mirarlo, medirlo, y no tocarlo. Cada máquina de guerra y cada batalla esconde una historia que sus planos no cuentan. En Despiese, abrimos por dentro los submarinos, acorazados, cazas y misiles más letales de la historia, y las máquinas cuya historia no terminó cuando terminó la guerra, y los explicamos pieza por pieza, con planos técnicos animados. Sin relleno. Sin sensacionalismo. Solo ingeniería, estrategia, y las decisiones que cambiaron la guerra. Vídeos nuevos cada semana, pieza por pieza,